Amén. Em, Vamos a... Les bendigo en el nombre del Señor. Espero puedan darse un tiempito para ver este video. Voy a tratar de hacerlo rápido. Em, para explicar algo simple, algo que estamos viviendo en este tiempo y que a veces la hiperespiritualidad nos saca de lo que realmente Dios quiere que hagamos. A veces confundimos la voluntad de Dios con cosas que no son voluntad de Dios simplemente. Entonces vamos a ir a lo que dice la Escritura y es una palabra que yo creo que en algún momento la escuchó, en algún momento usted la vio. Y si no, bueno, sea este un momento para que usted lo pueda comprender o la pueda ver como realmente es. Amén. Dice así, esto está en Mateo 22, versículo 15 al 22, tiene un título, ¿cierto? Es cuando Jesús, ¿cierto? La cuestión del tributo. Jesús quiere ser tentado, quiere ser preguntado porque querían verlo caer, querían verlo equivocarse de todos los sectores y quisieron tentarlo con esto. Y el Señor entendió, vio y nos dio una revelación de cosas que a veces nosotros como iglesia o como hijos de Dios no hacemos o nos confundimos. Y en ese tiempo calza mucho. Amén. Dice así, dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna manera. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Los fariseos querían, y sabemos, ¿cierto? Siempre quisieron hacer ver a Jesús como una persona que estaba, que mentía, que lo que hacía no era de parte de Dios. Entonces siempre buscaron durante todo el tiempo que Jesús estuvo ahí, incluso fuera de que Jesús ya dejara de estar, ellos siguieron intentando mostrar que Él no hizo todo lo que se dice en la Biblia que hizo Jesús, ¿cierto? Quisieron de todas las formas, quisieron, a ver cómo lo explico bien, quisieron que no creyesen en que Él había resucitado, mucho menos que Él era el Hijo de Dios. Para ellos era algo eh, fuera de su mente, o sea, no podía ser posible. Entonces estaban en esta disyuntiva. ¿Cuánto sería la disyuntiva? Que los fariseos acudieron a los herodianos, dice aquí la palabra. Algo de historia. Los fariseos sabemos que son los sacerdotes, son la iglesia de ese tiempo, son los que ministraban en el templo. Y los herodianos eran los seguidores, se dice, no hay una seguridad, pero es lo que más se establece dentro de los estudios, que los herodianos eran un poder político, y un poder político que en este caso seguía todo lo que Herodes, que era el rey, ojo, el rey de Israel, que no reinaba porque estaba potenciado por Roma,
y por lo que dijera por lo que dijera el César, perdón. Y Herodes estaba coludido con César. O sea, César le daba la opción de reinar sobre Israel, un reinado corrupto, pero él tenía que regirse y ponerse bajo la subordinación de César y de todo lo que él estableciera. En este caso, por eso Pilatos era más grande que el mismo Herodes. Entonces los herodianos que seguían ahí estaban de acuerdo con este formato, con el formato de regirse bajo las órdenes de César. Herodes, como rey de Israel, no seguía las órdenes de Dios. Hace mucho rato que Herodes no lo hacía. Eso es parte de la historia. Y los fariseos que decían hacer la voluntad de Dios tampoco la hacían realmente, porque al final terminan haciendo sus propias doctrinas como voluntad de Dios. Entonces, se coluden, ellos estaban en contra, pero se unen para tentar a Cristo. Y lo tientan con esta pregunta, ¿cierto? Oye, ¿es lícito tributar a César? Todo Israel dice que no es lícito hacerlo a César. A ver, ¿qué dices tú? Esa es, en fin, la idea de esta pregunta, porque Israel estaba cautivo en Roma. Por eso le dice que lo tentaban, porque la respuesta que él diese, la gente iba a estar a favor o no. Y por eso buscaban esta forma, porque cuando se dice por qué lo tienta, es por esa razón. Es porque o la gente iba a estar de acuerdo con lo que Jesús dijese, o la gente se iba a ir en contra de lo que Jesús dijese. Por eso cuando Jesús recibe la pregunta, automáticamente entiende lo que ellos están tratando de hacer. Dice, oye, son hipócritas, ¿por qué me vienen a tentar en este momento con esta pregunta? ¿Por qué quieren hacerme quedar mal? Esta es su forma ahora de ver las cosas, o sea, no tienen otra manera. Entonces Jesús responde con esto, ¿cierto? Bueno, muéstrame entonces una moneda, tráeme la moneda del tributo. ¿Con qué se tributaba? ¿Con qué moneda? Y le muestra la moneda de la cual la imagen era la de César, un denario. Entonces Jesús responde, ¿cierto? Diciendo, bueno, si la moneda es de César, ¿por qué tanto problema? Dale a él lo que le corresponde y deja y a Dios lo que le corresponde a Dios. Ahora, en este tiempo, ¿qué significa? ¿Y qué significa darle a Dios lo que es de Dios? Porque esa es una cuestión que todos dicen muchas cosas, pero no todas son realmente lo que Dios quiere. Primero, entendamos qué significa ser César. Todo poder político que está fuera de la orden de Dios sería César. Es simple. Todos los países se mueven bajo un poder político, bajo un poder que domina la economía, la educación del país, el trabajo, la comida, los servicios básicos, son dominados por estas cosas políticas. Entonces, por ser parte de un país, tú estás obligado a regirte bajo las leyes de ese país. O sea, si nosotros vamos a vivir en otro lado que no sea Chile, por ejemplo, nos vamos a vivir a, no sé, Colombia, tenemos que regirnos bajo las leyes en Colombia. Puede que allá, por ejemplo, el impuesto al valor agregado que nosotros pagamos, el IVA, no sea, la verdad es que estoy parafraseando, bueno, no tengo idea, no sea del 19% como es de acá, y pongámosles que sea un 25%, y nosotros vamos a tener que pagar ese 25%, porque la ley de ellos dice que es así. Por ejemplo, si nosotros nos vamos ahora que a Argentina, acá en Chile nosotros no tenemos ciertos derechos, ¿cierto? La educación, por ejemplo, no es gratuita completamente. En Argentina sí lo es.
Entonces, si nosotros vamos a Argentina, nosotros vamos a tener ese tipo de derechos, pero también vamos a tener que pagar por ciertas cosas que en Argentina se dan. Entonces, porque sus leyes son así, entonces nos tenemos que cuadrar porque estamos viviendo en ese lugar. Nosotros estamos viviendo en este país. Chile tiene leyes. Nos pueden gustar, no nos pueden gustar, podremos estar a favor del gobierno de turno o no. Sus ideas y pero debemos regirnos bajo lo que existe. Pero eso no impide, porque también nosotros tenemos otra residencia, dice la Escritura, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios, por ende debemos regirnos bajo lo que corresponde a Dios, a darle a este país lo que le corresponde, ¿cierto? A César lo que es de César, hacerlo y vivir conforme a lo que ellos dicen y según las leyes que establecen, y hacer lo que a nosotros nos compete. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Hoy día estamos claros, ¿cierto? No nos podemos juntar porque hoy día no pudimos tener culto. Ayer no pudimos tener discipulado. Quería hacer esta conferencia en vivo, pero bueno, nadie respondió. Me hubiera gustado que hubiéramos estado todos al mismo tiempo conectados. Pero bueno, no se pudo. Entonces no nos podemos juntar porque es un dictamen que está establecido en este país. Podemos estar de acuerdo o no. Hay una parte de la iglesia que no quiere seguir no estoy hablando de esta. No estoy hablando del ministerio tampoco. Sino que estoy hablando de gente que se dice ser iglesia de Dios y que dice, bueno, mi fe es más grande y yo no importa lo que dictamine la ley del país en el que estoy, yo sirvo a Dios y por ende a mí Dios dice que no me voy a enfermar de ningún tipo de enfermedad, así que me importa un bledo el coronavirus. Pero Dios dice que debemos regirnos, darle a Dios lo que le corresponde a Él y al mundo lo que le corresponde al mundo. Y eso significa hacer caso a las leyes del mundo. Te pueden gustar o no. Gracias a Dios ya tenemos libertad de culto todavía. Podemos juntarnos, bueno, salvo por esta situación X, que no podemos hacerlo, ¿cierto? Porque hay que evitar el juntarse con gente. Porque las aglomeraciones, para evitar cualquier tipo de contagio. Si usted me pregunta a mí, yo tengo fe en que yo no me voy a enfermar de esto. Pero porque creo en que Dios, ¿cierto?, nos guarda de esto. De que tengo propósito, de que tengo un llamado, y mientras yo no cumpla ese llamado, no voy a morir de esto tampoco. Pero eso no quiere decir que mi fe va a reemplazar lo que el hombre diga o lo que la ley del hombre diga, porque yo debo regirme bajo esa ley. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Oye, a ver, ¿transas con esta moneda? Bueno, dale tributo al dueño de la moneda. ¿Vives en este país? Bueno, rígete bajo las leyes del país en el que estás viviendo. Si no, sea un ermitaño y no le haces caso a nadie, ni vives en cualquier lugar y no estás ni ahí con nadie. Porque esa sería la otra opción. Pero vivimos en esta comunidad, vivimos en este país, nos decimos que somos chilenos y entonces debemos seguir las leyes de este país. Y ser cristiano no significa que yo voy a romper con eso. Ahora, salvo que alguna ley de este país me diga que reniegue de Dios, bueno, ahí yo tengo permiso de Dios de decir no vas a hacer eso. O sea, yo soy más importante. Pero aquí nadie nos está pidiendo que reneguemos del Señor. Nos están diciendo que hagamos ciertos cuidados sanitarios. Por eso no podemos confundir cosas. A veces, y se da mucho en este tiempo, que los cristianos confunden las cosas. Confunden lo de Dios como que Dios tiene que sobrepasar por sobre todas las cosas. Si Dios se ajusta a los reinos, o si no, Dios no hubiera dicho que Él dio autoridad
toda la autoridad que existe aquí en la tierra es delegada de parte de Dios. Entonces, si Él pone y dice que yo debo responder a esas autoridades, que yo debo regirme bajo esa autoridad, y yo no lo hago, ¿a quién estoy faltando primero? No estoy faltando primero a la autoridad que está en la tierra, sino que estoy faltando a la orden de Dios primero. A Él estoy faltando. Cuando el mandamiento de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre, al primero que le estoy faltando no es a mi padre o a mi madre por no honrarles. Al primero que le estoy faltando es a Dios por no hacer caso a la orden que Él estableció. No sé si se entiende. Él puso las órdenes, a Él yo me debo primero. Entonces, cuando Jesús dice, da a Dios lo que le corresponde a Dios, significa en todas las cosas que Él estableció que yo debía hacer. ¿Qué debo darle a Dios? A Dios debo darle mi corazón. Yo debo meditar en Él todo el tiempo. Orar, leer su palabra, meditar en ella. Hacer lo bueno, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? O sea, mira, dice la Biblia, dice, que los 2 primeros mandamientos, ¿cierto? Le hacen la pregunta a Jesús y Él responde, ¿cuáles son? Y uno de los escribas le pregunta, maestro, el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Amén. Y el segundo es similar a este, amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire, pues, o sea, por último, hágale caso a la ley del país por amor al prójimo. Porque si la idea es que nosotros no nos salgamos, ¿para qué va a ser? Por amor a que la gente no se contagie. Porque puede ser que usted se contagie de esto y no se va a morir. Pero quizás usted contagió a alguien y esa persona sí se muere. Puede darse. Si no tiene que salir, no salga. Eso fue lo que nos dijeron. A usted le puede gustar o no. Yo estoy en desacuerdo con muchas de las leyes que se han levantado. Podrían haber sido antes. Estoy en desacuerdo con otras porque encuentro que no son suficientes. Pero es lo que queda. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Y mientras no tengamos otra cosa, debemos regirnos bajo esto. Pero hay una iglesia que dice que no es necesario cumplir con lo que la ley y los hombres dicen, porque Dios es más grande que eso, porque Dios no nos va a tocar, porque Dios está aquí, porque Dios está allá. Amén, Dios puede estar en todo lugar, pero Él también quiere que yo me sujete. Él lo estableció. A Dios dale lo que a Dios le corresponde. ¿Y qué significa que le dé a Dios lo que corresponde? Es que yo sea bueno, o que yo trate de serlo, o que yo trate de acercarme a Él, que yo trate de hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es hacerlo de Dios. ¿Qué es hacerlo de Dios? Bueno, el fruto del Espíritu, ¿se acuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hacerlo de Dios es regirse bajo el Espíritu Santo. No hacerlo de Dios es regirse bajo los frutos de la carne. Peleas, contiendas, desdichas, mentiras, robos. Todo lo contrario a lo malo que conocemos es hacerlo de Dios. Entonces cuando Jesús dice, dale a Dios lo que es de Dios, también está diciendo cumple con lo que al mundo corresponde, porque es para eso. Entonces, ¿en qué quedamos?
yo vivo en este mundo, tengo que trabajar muchas veces. Y hay muchas veces que, por ejemplo, yo he tenido que no he podido ir al culto el día domingo, porque me ha tocado trabajar, porque este mundo se mueve de esa forma. ¿Y qué voy a hacer? Ese es el trabajo que tengo, hasta que no pueda conseguir otro, no pueda sustentarme de otra forma, debo seguir estando en eso. Y a veces me quita los tiempos y a veces me quita, pero debo regirme a eso. Otro podría decir, no, pero no importa, si te toca trabajar, no importa, Dios es más importante y tienes que ir al culto. A Dios no le va a gustar que yo vaya al culto y que falta mi trabajo de forma a propósito, porque Él dice que yo debo trabajar no al ojo. ¿De acuerdo? Dice, no trabajéis al ojo y hacer todas las cosas como para el Señor. O sea, tú anda y trabaja y demuestra que eres mi hijo, haciendo todo bien, no faltando porque no quieres ir a trabajar, sino que faltando porque realmente estás enfermo, por ejemplo. No puedes trabajar. Pero solo por eso. No por otra cosa. Si ya no quieres seguir trabajando en ese lugar, bueno, renuncia en ese lugar y punto. Esa es otra cosa. Pero debes regirte bajo las leyes que se establezcan. Pero a veces confundimos y decimos, no, pero es que Dios está primero. Si ese es el trabajo que yo hoy día tengo y no puedo tener otro en este momento, debo regirme bajo esas leyes. Bajo lo que ellos digan, bajo lo que establezcan. Si por ejemplo estoy en un trabajo y en ese trabajo a mí me obligan a mentir, bueno, voy a tener que buscarme otro. Porque no puedo estar en dos cosas. Entonces, pero mientras yo siga trabajando en ese lugar, voy a tener que hacer lo que me están pidiendo. No sé si se entiende. Porque también yo debo ser lo que la escritura dice que soy. Entonces, no malentendamos los conceptos. Los conceptos de esto. Dios desea que nosotros hagamos su voluntad, pero su voluntad también está en que nos sujetemos a las leyes de acá, porque Él permitió que esas leyes estuvieran acá y nosotros nos rijamos por ellas. Ahora, por eso tenemos que tener cuidado que estudiamos, en que trabajamos. Si voy a estudiar una carrera, por ejemplo, abogado, es una carrera que yo puedo ganar mucho dinero, es una carrera en que yo puedo hacer muchas riquezas. Puedo hacer mucho bien, pero también puedo hacer mucho mal. Porque hay abogados que son corruptos. Hay abogados que por dinero son capaces de mentir. Entonces, ¿me conviene estudiar eso? El tema no es las leyes del hombre y las leyes de Dios. El problema es qué escojo yo. Yo debo vivir en este mundo, debo regirme bajo lo que este mundo dice, pero basado en lo que Dios me dice que haga. Por ende, debo ser inteligente en el trabajo que escojo, o sea, un trabajo que que me haga no pecar delante de Dios, obvio. O sea, que lo que yo haga sea útil para la gente, que lo que yo haga sea bueno para la gente y no al revés, que sea bueno para la gente o que sea bueno para mí. O sea, yo tengo que tomar esa decisión de elegir un buen trabajo. Si voy a estudiar algo que sea una carrera que me ayude a hacer la obra de Dios o que me ayude a vivir en los parámetros de Dios. A eso voy. Que me ayude a vivir en los parámetros de Dios. Porque, como les decía, si estudio para ser abogado,
y por ser abogado me toca, no sé, hacer algo indebido porque por dinero se me permite, no sé, falsear información, eh, X cosas. Está mal. Por ejemplo, hoy día, si quiero ser carabinero, hoy día una institución que está tan mal establecida. ¿Por qué? Porque muchas veces las órdenes que te dan no se ajustan a lo que Dios quiere que tú hagas como persona. Entonces te conviene trabajar en eso si no es lo que a Dios le agrada. El problema es que muchas veces nosotros hacemos lo que hacemos sin preguntarle a Dios. Vivimos en este mundo sin preguntarle a Dios. Y después queremos hacernos los espirituales, entonces terminamos rompiendo las reglas de Dios o las reglas de este mundo junto con las de Dios. No es culpa de Dios que nosotros elijamos mal. Ahora, nosotros nacimos en este país y son las leyes, sí, pero nosotros también tenemos la oportunidad de elegir a quienes nos dirigen en este país. A veces no elegimos bien y debemos ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos de eso. Por eso nosotros debemos llenarnos primero de lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que hagamos las cosas, para poder nosotros vivir en este mundo y hacer lo que este mundo nos solicita, sin romper con lo que Dios hace. Por eso Jesús estaba claro. Por eso Jesús le dijo, a ver, espera un momento. Yo soy hijo de Dios y vengo a hacer la obra de Dios, pero no por venir a hacer la obra de Dios voy a faltar a lo que este mundo está rigiendo. Por ende, Jesús lo hace. Jesús le dice a Pedro, y hay que pagar el tributo, entonces ve, anda, pesca un pez y saca el dinero que corresponde para pagar tus impuestos y los míos, le dice a Pedro. Y Pedro va, saca la cantidad y paga con eso los impuestos de Jesús y los de Jesús. Se rigió a lo que correspondía en ese tiempo y pagó los impuestos. Porque yo no. Porque yo no me voy a regir bajo lo que dice. Pero nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Nosotros muchas veces hacemos las cosas que no corresponden. En cosas simples, no hacemos lo de Dios. Por ejemplo, nos piden, no sé, pagar el cable a medias. Bueno, hoy día ya la gente no ve mucho cable, o el internet a medias con otra persona. Eso no corresponde. Porque estoy robando. A veces compramos productos nuevos, que sabemos que tienen que haber venido de algún robo y los compramos en un lugar. No sé, una colonia, una chaqueta. Distinto es ropa usada. La compra usted o algo usado. O sea, no es problema que usted lo compre más barato. Pero algo nuevo que tuvo que haber salido de una tienda y usted lo compra, no sé, en la feria o donde sea, porque lo compra más barato. Nunca se ha preguntado de dónde salió eso. ¿Dónde compramos? ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros dejamos de hacer lo de Dios. Esas cosas pequeñas, y a veces no nos damos cuenta porque está tan dentro de nuestro corazón como que es algo normal y no nos damos cuenta. Jesús dijo esto aquí, a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo de Dios en nosotros? Hacer
su voluntad. No hay más. Y dentro de su voluntad no está ir el domingo a la iglesia. Ojalá podamos juntarnos, ir y hacerlo. Pero hacerlo de Dios es mucho más que eso. Hacerlo de Dios es tratar de ser bueno, tratar de ser justo, tratar de estar bien con lo que se hace. No ser borracho, ojo, no ser un ladrón. Que la gente pueda decir, oye, de esta persona, mira, no tengo nada en contra de él. Todos tenemos problemas, tenemos errores, tenemos yayitas, cosas que ajustar. Y hasta el último día de nuestros días va a ser así. Siempre va a haber algo que no hemos hecho bien. Pero debemos tratar de vivir como dice Jesús aquí, o sea, dándole a Dios lo que es de Dios y no confundiéndolo. Es de Dios regirse bajo las autoridades que existen en este tiempo. Es de Dios. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en China no hay libertad de culto. Tendríamos que estar escondidos alabando al Señor. ¿Por qué vives en ese país? Si no te gusta eso, bueno, te cambias a otro lado. Llegamos a ir donde el presidente dice, oye, no, mira, ¿cómo es posible que no nos dejes hacer culto si esto es la voluntad de Dios? Si es una persona que no cree en Dios. Las cosas del espíritu se entienden espiritualmente. Las cosas de la carne se entienden carnalmente. Una persona que no cree en Dios, no sacas nada con debatir con él. Si el Espíritu Santo no lo convence, vas a pelear. Pero Dios establece cosas y la idea es que nosotros nos rijamos en ella y no nos porfiemos y no nos creamos super espirituales. Estamos viviendo en un mundo donde hay cosas que hay que hacer y que hay que hacerlas de esa manera. Por ejemplo, tenemos enfermedades. Yo, por ejemplo, estoy enfermo, tengo hipertensión. Si no me tomo la pastilla que tengo que tomarme, soy yo el que va a andar mal. Ya me enfermé de eso. Me enfermé, y lo he dicho muchas veces, no porque Dios quiera, sino que lo contrario, por yo no hacer caso a lo que Dios quería que yo hiciese. Yo estoy enfermo por culpa mía, no por culpa de Dios. Entonces, ese es el problema, que muchas veces queremos culpar a Dios por errores nuestros. Jesús aquí dijo, oye, ¿por qué me vienes a tentar? Esto es simple. El tributo es de César, la moneda es de César, démosle tributo. Yo hago lo que hay que hacer con César porque vivo en este país y estamos dominados por ello. Pero, también hagamos lo que a Dios le gusta. Rijámonos por lo que Dios establece. Para Dios era más importante sanar enfermos que el día en que se hacían. Para los fariseos era más importante el día en que se hacía que tener misericordia. El cambio de pensamiento es el que importa. Yo debo aprender a hacerlo de Dios, sacando la ley de por medio. Entendiendo que la ley sirve para cosas, pero que es más importante lo que el Espíritu te entrega. Entonces, recapitulando y cerrando, es tiempo de entender y de no confundir
las cosas. Hoy día se confunde mucho, hoy día enredamos mucho. Conversaba en la mañana con mi hijo sobre esas cosas, que a veces los cristianos confunden las cosas. Yo creo que este mundo está tan mal que esta enfermedad, así como todas, Dios las permitió para que de alguna manera nos podamos acercar a Él y transformemos lo malo que estamos haciendo en algo bueno. Pero eso no quiere decir que hay que regirse bajo las cosas sanitarias que está haciendo este país. Pueden gustarnos o no. Si yo considero que hay que hacer más cosas, bueno, las hago de forma personal. Pero debo regirme bajo esos conceptos. Porque a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No sale de ahí. Lo de Dios es fácil. Se supone que para nosotros debiese ser fácil entender qué es lo que es. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos mandamientos se sostiene toda la ley. O sea, usted va a entender toda la ley, la va a entender a través de esos dos mandamientos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Toda la ley está ahí. No hay otra cosa. Y lo de los tributos, o lo que el mundo, que la ley establece, los países en los que tú vives, son los que se rigen, son los que tienes que cumplir. Y no hay otra manera. Mientras no cambian esas leyes, tenemos que regirnos por ellas. Y Dios, siendo Dios, las respeta, nosotros también. Amén. Así que eso. No porfiemos. No le demos vuelta a las cosas. No lo hagamos los súper espirituales, porque hacerlo de Dios no es... hacerlo de Dios es simple. Es cosa de querer. Y el problema es que muchas veces no queremos. Hacerlo de Dios es más simple que otra cosa. Amén. Así que eso. Dios le bendiga. Medítelo. Medítelo mucho. Y opere en esto. Nos vemos. Voy a tratar de ir subiendo videos más seguido. Bueno, según como Dios me vaya mostrando cosas. Pero sirva, siga ahí, siga